Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo videazo. Mi nombre es Steve, para los que no me conocen, y el día de hoy nos encontramos en el Parque de los Niños porque vamos a ver como una zona interactiva de cómo va a ser el metro de Bogotá aquí, pues en la ciudad capital. Vamos a entrar y vamos a ver nuestras primeras impresiones de ver al metro y pues ojalá pues sea pronto para poder grabarles a ustedes cómo es ese recorrido. Lo primero que vamos a hablar es respecto a la historia de lo que ha llevado el metro de Bogotá. Por allá en el año 1942, un alcalde llamado Carlos Santamaría fue el que propuso pues hacer un metro aquí en Bogotá. Y lo más cercano que se dio a un metro fue un ferrocarril, y este inició en 1889, imagínense, hace cuántos años. Y luego llegaron los famosos tranvías eléctricos, que fueron en 1910. El primer diseño del metro se dio en el año 1996, 3 años después de que yo naciera, imagínense. Y en el 2016 ya se dio como el paso a hacer como ciertas contrataciones y ciertas negociaciones para poder hacer el metro de Bogotá. Imagínense la cantidad de años que han pasado pues para llegar hasta este momento y lo que falta, porque supuestamente en el 2027 ya va a estar el metro, pero pues vamos a ver qué pasa, Y después de toda esta historia que les di, pues bueno, allá queda el metro de Bogotá. Entonces vamos a ir hasta allá a ver qué tal. Miren, allá se alcanza a ver y ver cómo nos va desde la parte externa del parque. Así se vería el metro. Pues allá está. Vamos a verlo qué tal está. Lo primero que tienen que hacer es pues buscar este lugar aquí, como la entradita, porque hay varias entradas. Pero lo primero que hacen es entrar acá y preguntar al vigilante, porque si ustedes vienen solo tienen que pegarle como una escarapela o algo así. Si vienen con un niño no pasa nada. Lo primero que debemos tener en cuenta al iniciar el recorrido es que es guiado. Cuando ingresamos se realizó una actividad con unas fichas para armar un rompecabezas de lo que fue el metro y el Regiotram, y nos dio un primer acercamiento frente al panorama de lo que va a ser el metro de Bogotá y el Regiotram en Cundinamarca y la parte de Bogotá. Miren, esto es la parte interactiva, que es para armar unas fichitas y le explican a uno todo. Y aquí ya entra como toda la parte de las estaciones. Los trazados por donde van a ir las líneas del metro y del Regiotram. Entonces, por acá, en la línea roja, tenemos el trazado de nuestra primera línea del metro. ¿Desde dónde va a ir? Desde Bosa Porvenir hasta Chapinero en la 72 con Caracas. Va a tener 16 estaciones y esta primera línea va a ser elevada a 3.5 metros de altura sobre el nivel del cielo. La segunda línea del metro. ¿Desde dónde va a ir? Desde Chapinero en la 72 con Caracas, ahí se van a conectar la línea 1 y la línea 2 hasta por acá, que es la localidad de Suba. Suba Fontanal específicamente. Va a tener 11 estaciones de Occidente. Como les decía, se va a conectar con la primera línea del metro. ¿En dónde? Allá, en la estación número 13. Que queda allá la Caracas con 26. De allá va a salir el Regiotram Presidente, pero iría desde el centro de Bogotá hasta por acá, que es el municipio de Escuadra. Miren, esto es todo lo que les estaba explicando de la cuestión del mapa como tal. Y aquí, esto es como todo, así va a ser prácticamente, pero mucho más grande, ¿no? Y vean el metro como se ve. Bueno, ya ingresamos aquí al metro. ¿Cómo lo ven? Interesante, ¿no? Miren cómo se ve grande. Oigan, les cuento que el metro de Bogotá no va a tener de pronto quien conduzca, sino va a ser simplemente automático. Va hacia allá y se devuelve igual, creo. Entonces van a tener buenas vistas los que nos hacemos aquí atrás. Y pues las sillas también, que son importantes. Y toda esta parte de lo que tiene que ver con, pues, con las paradas, ¿no? Estas son las paradas que tiene. Y de aquí va Taller, allá también, mejor dicho, está como chévere en este sentido, muy moderno. Y pues se van a hacer como estos. Aquí se ve pues tranqui, ¿cierto? Entonces se ve muy genial. Y
y por los dos lados tienen unas puertas de salida. Entonces pues eso también es importante. Aquí estamos ya sentaditos, se ve chévere, es cómodo. Pensé que iba a ser incómodo la verdad, pero está cómodo. Y son este color y este color, pero la idea es que pues sea esto prácticamente todo prioritario para todas las personas y es bastante grande. Y pues ustedes tendrían la vista de esta manera. Oigan, algo interesante que nos dijo la chica es que esto es como un intercomunicador, entonces si necesita ayuda uno picha ese botón para y se comunica con el centro de control, como no hay conductor, y pues ahí dice un número, si lo ven allá al fondo, ese es el número que pues que de alguna manera pues llama de emergencia y pues en la otra estación le ayuda. Y el sistema de refrigeración es este que va a ser, o sea, como el tren se mueve, el metro se mueve, va como a convertir el agua y el viento y pues va a ser mucho más fresco. Se me había olvidado decirles que también se va a encontrar todo esto para las personas en condición de discapacidad visual y pues digamos que acaban de tener como ciertas cositas para ver, ¿no? Toda la cuestión de ferroviaria y toda la vaina. Muy interesante, muy chévere, me gustó y pues es casi siempre para más que todo para niños, pero pues ustedes también pueden venir pues para aprender un poco sobre también la cultura ciudadana respecto a estos temas. Entonces creo que está súper bien y pues corrimos con suerte porque estamos solo los 2-3 personas, entonces está chévere por ese lado. Entonces aquí encuentran todo lo que son los hallazgos cuando empezaron a hacer abrir la tierra para los cosas del metro. Entonces está de las unas ollas de hace muchos años, del siglo como 20 más o menos, igual esto, es tan chévere. Acá hay San Cristóbal, esto es también la cuestión del tranvía. Ve, interesante, muchas cosas muy bacanas. Y pues digamos que toda esta parte de acá está chévere, la verdad muy interesante. Y venga, les muestro rápidamente cómo se vería desde la parte frontal el metro. Así se vería. ¿Qué tal? ¿Les gusta o no les gusta? Y se ve, pues digamos que el metro como tal, el color, es por Bogotá. Bueno, le dan esta escarapelita para cuando no viene uno con un niño. Antes de que ustedes vayan a ingresar, es importante que, pues si ustedes entran con niños, es un poquito más sencillo porque pues de por sí es un aula interactiva para niños prácticamente desde la parte de cultura ciudadana. Eso me parece muy bien. Y pues digamos que como yo vine solito y pues soy adulto, pues tienen que pedirle a uno como un permiso y toda la vaina para poder ingresar. Y ahí uno ingresa, pues yo entré rápido porque ya habían empezado, pero pues alcancé a entrar para pues el recorrido, ¿listo? Entonces ahí les dejo de ahí para allá qué pasó. Ya salimos de lo que fue el Metro Bogotá, realmente me gustó, se ve muy bonito, ojalá sea muy rápido que construyan, que se vea así bonito porque Bogotá le hace falta bastante tener un metro realmente. Les iba a decir, bueno, el metro consta de, digamos que acá solo hay un vagón, pero van a ser 6 vagones. De esos 6 vagones, cada vagón le caben 300 personas. Eso quiere decir 1800 personas en total por cada recorrido. La chica me estaba diciendo que el transcurso de la espera iba a ser de solo 2 minutos. Vamos a ver qué tal está. Otra de las cosas que también pregunté fue cuántos kilómetros iba a tener. Entonces la primera línea va 24 kilómetros, va a tener 24 kilómetros, 16 estaciones. Y de esas 16 estaciones, 10 van a estar conectadas con Transmilenio. La velocidad máxima de estos trenes es de unos 80 kilómetros por hora y se supone que desde Osa hasta Chapinero, que uno se demora hora y media, 2 horas, va a durar el recorrido unos 27 minutos. Pues dicen que 27, yo creo que un poquito más, pero igual es muy rápido. Son 3 líneas de metro, la primera que va de Osa a Chapinero, la segunda de Chapinero hasta Suba, que se supone que ese va a ser subterráneo, que están como en estudios, y pues la tercera línea también que va desde el centro hasta Soacha y también como que está en estudios. Entonces eso es algo importante. Y pues la cuestión del Regiotram, que pues las personas, cada mayoría de los ciudadanos bogotanos se trasladaron a ciertos municipios por cuestiones también creo que de economía en cierto aspecto, y pues digamos que el Regiotram también va a tener una durabilidad desde Fusagasugá hasta Bogotá, como unos 47 minutos. Entonces eso es muy óptimo, la verdad. Mis opiniones respecto al metro de Bogotá
se ve muy bonito, ojalá mantengan esa infraestructura que se vea así de limpio. Realmente la cuestión del costo debe ser prácticamente igual que la de Transmilenio, pensaría yo, un poquito mayor, quién sabe, pues toca esperar hasta esa fecha. ¿Es necesario tener un metro en Bogotá? Sí es necesario, porque la cantidad de personas, nomás en Kennedy hay como 1 millón de personas y Kennedy es chiquito, imagínense la cantidad de personas que hay en solo Bogotá, entonces es importante tener un metro. Porque pues digamos que siempre el transporte público, que es este o este, son muy complejos, la verdad. Entonces es importante. No siendo más, pues les voy a mostrar cómo llegar hasta este punto y mostrarles lo que es el ferrocarril o pues el tren, ¿no? ¿Listo? Entonces ya vamos hacia allá y les voy a mostrar. Oigan, así se ve desde la parte de afuera el metro. ¿Cómo lo ven? Allá el metro de Bogotá. ¿Qué tal? Y pues sí sería como una de las estaciones, se vería por arriba, pensaría yo, ¿no? Miren, este es el ferrocarril. Ya no está, pues digamos que creo que le tienen otro uso. Ah, bueno, al fondo ya se ve como la estación como tal, que esa fue la que no alcancé a grabar, miren. Ahí se ve más o menos. A ver si lo pasa acá. Ahí. Así se ve más o menos la estación, o se vería así la estación. Y este es como de los primeritos ferrocarriles que había aquí en la ciudad, que al principio pues llevaban cartón, toda esa vaina, carbón, todo es carbón, toda esa vaina, y pues era así prácticamente, ¿sí ve? Ferrocarriles nacionales. Y pues digamos que está ahora el tren de la Sabana, que también pues hace parte de Bogotá, que lo lleva uno hasta Zipaquirá, pero así se ve ahorita, pues ya es como un centro médico, ya prácticamente la enfermería. Pero está dentro del Parque de los Niños. Miren, este es el Parque de los Niños, donde está situado el metro de Bogotá. Y pues digamos que aquí queda el Simón Bolívar y esta es una de las rotondas. Pues para que lo tengan en cuenta, es a este lado. Y bueno, chicos, déjenmelo saber en los comentarios. ¿Vale o no vale la pena el metro? ¿Será que se demora? ¿Será que no? Porque ustedes, muchos de los que vivimos acá, pues nos quejamos de la cuestión de las obras, que ha sido muy difícil de alguna manera, porque pues Transmilenio y las obras han reducido mucho espacio y se pone mucho más complejo pues para transitar en cuestiones de vehículos. ¿Listo? ¿Cómo lo ven las personas que son peatones diariamente? ¿Vale o no vale la pena? Démenlo saber en los comentarios. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, compartirlo con todos sus amigos y nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima.